Era una mañana de martes, a finales de abril de 2024, cuando el mundo de Nenji recomenzó, o quizás solo cambió de celda. Después de 6 años, o exactamente 2190 días, si le hubieras preguntado a ella, el portón de hierro de la penitenciaría femenina de máxima seguridad rechinó y se abrió. No sintió el alivio que veía en las películas. Sintió el aire de fuera, pesado y húmedo, como una mano extraña en su rostro. Durante todos esos años, su vida se había reducido a un eco, a una única obsesión que la mantuvo respirando en medio del moho y la desesperación a Nenén y el pequeño rostro del otro bebé, que su mente se negaba a olvidar. Su familia, o mejor dicho, los buitres que se vestían con su apellido, lo habían orquestado todo. La acusación, la prisión y el robo de sus hijos, pintándola como una paria, una criminal sin redención. Y ahora, para recuperar a uno de ellos, había aceptado un pacto que haría que el diablo pareciera un negociante justo. Parada en la acera, agrietada, con un par de vaqueros donados que le picaban en la piel y una blusa demasiado delgada para el viento que comenzaba a soplar, Nenji sentía la libertad como una agresión. Los sonidos de la calle, las bocinas, la gente hablando alto por el móvil, todo parecía perforarle los tímpanos, acostumbrados al ruido controlado y repetitivo de la prisión. El acuerdo que su antigua abogada, con los ojos llenos de lástima, le presentó, martilleaba en su cabeza en casarse con un hombre que nunca había visto. Un heredero multimillonario llamado Simoan, que llevaba en coma exactamente los mismos 6 años que ella pasó encerrada. No sería una esposa, sino un amuleto humano, una especie de talismán viviente que su familia, desesperada y supersticiosa, creía que podría, de alguna manera, despertarlo. A cambio de esa humillación, de esa servidumbre extraña, usarían su poder para arrancar a Anan de las garras de su familia y entregárselo. Era enfermizo, surrealista, pero Nenji se abría, vendido en una plaza pública, si eso significaba volver a oler el cabello de su hijo. El sonido que anunció su nueva vida no fue un trueno, sino un susurro, un coche negro, tan absurdamente brillante que parecía mojado. Se deslizó hasta el bordillo sin hacer ruido, como un depredador acercándose a su presa. Las ventanillas eran oscuras como la pez, reflejando una versión distorsionada y pálida del rostro de Nenji. Un hombre con un traje gris, con un rostro que parecía haber sido esculpido en indiferencia, bajó del asiento del conductor y le abrió la puerta trasera, sin decir una palabra. El gesto no era de caballerosidad, sino de mando. Nenji dudó un segundo, con la mano suspendida sobre el tirador cromado. Tocar esa puerta era como firmar el contrato con su propia sangre, un punto de no retorno. El olor que emanaba del interior del vehículo, una mezcla de cuero nuevo y un ambientador sutil y caro, era el perfume de un mundo al que nunca perteneció y que ahora la estaba comprando, en cuerpo y alma, a cambio de la promesa de su hijo. Con un suspiro que pareció arrancarle el poco aire que tenía en los pulmones, entró. El interior del coche era un capullo de silencio y lujo estéril. La puerta se cerró con un golpe suave y hermético, y el mundo exterior, con sus ruidos y su libertad caótica, desapareció por completo. Nenji se sintió sumergida, hundiéndose en un acuario de terciopelo. No había música, solo el zumbido casi imperceptible del motor eléctrico. Miró su reflejo en la ventanilla oscura, pero la mujer que la miraba de vuelta era una extraña. 6 años habían grabado finas líneas alrededor de sus ojos y le habían robado el brillo a su piel. Era el rostro de alguien que había desaprendido a sonreír. Un pensamiento irónico y amargo la golpeó. Aquí estaba ella, Nenji, la médica que, bajo el seudónimo de Doctora Milagrosa Fantasmal, había revolucionado técnicas quirúrgicas en artículos secretos publicados en línea. Ahora reducida a un amuleto de la suerte, un objeto de superstición para una familia rica. La querían por su supuesta suerte, sin tener ni idea de que el verdadero milagro estaba en su mente y en sus manos, un poder que necesitaba esconder a toda costa para sobrevivir. Mientras el coche se deslizaba por las calles de la ciudad, Nenji veía destellos de la vida que le fue robada. Cada esquina, cada plaza, cada fachada de edificio era un fantasma de un recuerdo. Allí, la heladería donde celebró su ingreso en la Facultad de Medicina. Más adelante, el parque donde imaginó que un día empujaría el columpio de sus hijos. La ciudad que un día fue el escenario de sus sueños, ahora parecía un cementerio de su pasado. El progreso era evidente en todas partes, edificios más altos, vallas publicitarias digitales parpadeando con anuncios de cosas que ni siquiera conocía. Se sintió como una viajera en el tiempo,
desplazada e invisible. Una oleada de náuseas la golpeó cuando el coche pasó cerca del barrio donde vivía, donde estaba el apartamento que un día llamó hogar, el lugar donde fue drogada y donde su vida se desmoronó. Cerró los ojos con fuerza, tratando de empujar el recuerdo al fondo oscuro de su mente, pero la imagen de su padre, con su sonrisa cruel, y del primo de Simoan, con sus ojos llenos de envidia, estaba grabada a fuego en sus párpados. El conductor, que hasta entonces parecía solo parte de la maquinaria del coche, carraspeó. Su voz era tan monocromática como su traje en Señor Alencar. En breve, señora. Simoan, hemos recibido instrucciones de que se familiarice con este documento antes de que lleguemos. Le extendió una delgada tableta por encima del hombro, sin girar la cabeza. La pantalla mostraba un contrato con decenas de cláusulas en una fuente pequeña e impersonal. No era un acuerdo prenupcial, era un manual de instrucciones para un producto. Cláusulas sobre confidencialidad, sobre sus apariciones públicas que debían ser mínimas, sobre su conducta dentro de la mansión. Era un guión para la obra de teatro en la que ella era la protagonista involuntaria. Nenji no leyó, solo miró el nombre Simoan repetido varias veces, como una sentencia. Era una actriz y el papel de su vida era en ser la esposa, devota de un hombre en coma. Todo para recuperar a Anan. Sintió un cansancio que iba más allá de lo físico, un agotamiento del alma que 6 años de prisión no lograron imponerle, pero que esa tableta consiguió en segundos. Las puertas de la mansión Simoan no eran de hierro, sino de un bronce trabajado, altas como murallas de una fortaleza medieval. Se abrieron hacia adentro, silenciosamente, revelando un camino flanqueado por robles centenarios y un césped tan vasto e impecablemente verde que parecía artificial. La casa en sí no era una casa, era una declaración de poder, una estructura neoclásica con columnas imponentes y tantas ventanas que parecía un panteón de cristal y mármol. Para Nenji, que había pasado los últimos años mirando paredes de hormigón y alambre de espino, la belleza del lugar era nauseabunda. Era la belleza de una jaula de oro. No sentía admiración, se sentía disminuida, una hormiga a punto de ser aplastada por la opulencia. Aquel lugar no era un hogar, era la sede de una corporación familiar, y ella era el más nuevo y extraño activo que habían adquirido. El coche se detuvo bajo un pórtico majestuoso, y el mismo conductor abrió la puerta. El aire allí parecía diferente, más enrarecido, como si la riqueza consumiera el oxígeno. Al pisar el suelo de mármol del vestíbulo, Nenji fue recibida por el silencio, un silencio pesado, antiguo, que resonaba en la altura absurdamente elevada del techo. El olor era a cera de carnaúba, lirios frescos y algo más. Un olor a dinero tan viejo que ya se había convertido en parte de la propia estructura del lugar. No había personas, solo objetos. Una escultura de bronce retorcido que parecía una criatura en agonía ocupaba el centro del vestíbulo. En las paredes, retratos al óleo de generaciones de Simoans la miraban con ojos severos y desaprobadores. Una mujer mayoere, vestida con un traje de seda gris que combinaba con su cabello recogido en un moño perfecto, surgió de una puerta lateral. Era la matriarca, Lidia Simohan. Su rostro era una máscara de cortesía fría. «Sea bienvenida, Nenji», dijo, y la palabra bienvenida sonó como una amenaza. «Espero que entienda la delicadeza de nuestra situación. Todo debe hacerse con la máxima discreción». No le ofreció un apretón de manos, solo la evaluó de arriba abajo, y Nenji sintió el peso de esa mirada, que la despojaba de su identidad y la etiquetaba como la apuesta. No la llevaron a una habitación, sino a un ala entera de la mansión. La suite designada para ella era más grande que el apartamento donde vivía antes de la prisión. Tenía su propia sala de estar, un vestidor gigantesco y un baño que parecía un spa. Y sobre la cama king size estaba Elan, un vestido de novia, sencillo, de seda marfil, elegante. Y la cosa más cruel que Nenji había visto en su vida era una burla, un disfraz para la farsa que estaba a punto de representar. Por un momento, imaginó cómo sería llevar un vestido así en un día feliz, con un hombre al que amaba, con sus hijos corriendo alrededor. La visión fue tan dolorosa que tuvo que apoyarse en un sillón para no caer. Se acercó a la cama y tocó la tela lisa y fría. Era lo opuesto exacto al uniforme áspero de la prisión, pero de alguna manera parecía igualmente restrictivo. Ponerse aquello sería el acto final de borrar quién era para convertirse en lo que ellos querían que fueran, un símbolo de esperanza, una esposa de mentira. Poco después, un hombre bajo y calvo, con gafas de montura de Gary,
entró en la suite. Era el abogado de la familia, el mismo que había mediado en el acuerdo inicial. Llevaba un maletín de cuero y una pluma de oro. Señora, comenzó, con una formalidad que le repugnaba. Solo necesitamos oficializar la unión civil. Es una mera formalidad, dadas las circunstancias. Abrió el maletín sobre una mesa de caoba, revelando el certificado de matrimonio. La ceremonia sería la firma en ese papel. No habría juez de paz ni testigos, excepto él y la matriarca, que observaba desde la puerta. Señaló la línea donde debía firmar. Nenji cogió la pluma negra pesada, fría. Miró el nombre impreso junto al suyo, Ansi Mohan. Firmar ese documento era renunciar a su propio nombre, a su propia historia, y encadenarse legalmente a un fantasma. Con la mano temblando, no de miedo, sino de una rabia helada e impotente, firmó. El trazo de su caligrafía parecía frágil y asustado en el papel. Oficialmente, ahora era Nengi Alencar Simohan. El nombre sonó como un veredicto en su mente. Mientras la matriarca y el abogado se retiraban, dejándola sola con el vestido y su nuevo apellido, Nenji se permitió pensar en la familia que la había comprado. ¿Quiénes eran estas personas? La frialdad de Lidia, la impersonalidad del abogado, la indiferencia del conductor. Se movían con una certeza que provenía del poder absoluto, la creencia de que todo y todos tenían un precio. Para ellos, ella no era una mujer que había sufrido una injusticia terrible, sino una solución no convencional a un problema médico insoluble. Una mezcla de misticismo y desesperación. ¿Y Simohan, el hombre acostado en una cama en algún lugar de esa mansión gigantesca? ¿No era él también una víctima de su propia familia? Usado como un peón en un juego de sucesión, incluso en coma. Por primera vez sintió una punzada de algo que no era rabia ni resentimiento por él, sino una extraña y distorsionada empatía. Ambos estaban atrapados, encadenados a la voluntad de esa familia. Él por cables y tubos, ella por un contrato. La hora había llegado. Una enfermera de uniforme blanco impecable, con una sonrisa profesional que no alcanzaba sus ojos, vino a buscarla. La familia pide que la señora se una al señor Simohan ahora. Nenji, ya vestida con el traje marfil que más parecía una mortaja, siguió a la mujer por pasillos silenciosos y largos. La atmósfera de la mansión cambió sutilmente. El olor a lirios fue reemplazado por un olor débil, pero inconfundible, antiséptico. El suave sonido de sus zapatos en el mármol era el único ruido, hasta que un bip rítmico y suave comenzó a hacerse audible. Era el sonido de un monitor cardíaco. Aquel sonido era familiar para Nenji, la médica. Era la banda sonora de las UCIs, de vidas suspendidas de un hilo. Un escalofrío recorrió su espalda. Aquel sonido que para ella significaba datos clínicos y funciones vitales. Para la familia Simohan era la canción de la esperanza, y ella era el nuevo instrumento en esa orquesta macabra. La enfermera abrió una puerta doble y Nenji entró. La habitación era una fusión impactante de una suite de hotel de lujo con una unidad de cuidados intensivos de última generación. Paredes de seda, una alfombra persa y en medio de todo, una cama de hospital de alta tecnología rodeada de monitores, bombas de infusión y ventiladores. Y allí estaba Elan Simohan de carne y hueso, pero sin vida aparente. Era sorprendentemente joven, quizás un poco mayor que ella. Tenía el pelo oscuro y espeso, rasgos bien definidos y una palidez que lo hacía parecer una escultura de mármol. Una belleza dormida, intacta por el tiempo. No había señales de la violencia que lo puso allí, solo la quietud aterradora de un cuerpo perfectamente conservado. No era un monstruo, no era un enemigo. Era solo un hombre, un prisionero en su propio cuerpo, y ahora, legalmente, su marido. El aire se volvió pesado, y Nenji sintió el peso de 6 años de injusticia, la de ella y, quizás, la de él también, cerniéndose sobre esa cama. El instinto de Nenji, la médica, tomó el control, una fuerza irresistible que silenció a la mujer asustada y resentida. Sus ojos, de forma automática, no vieron a un marido, sino a un paciente. Ignoró el rostro bonito y se centró en los detalles clínicos. La palidez de la piel podría indicar una mala perfusión periférica. La respiración, asistida por el ventilador, era regular. Pero ¿qué decían los análisis de sangre sobre el intercambio gaseoso? Sus ojos recorrieron los monitores. Frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, presión arterial. Los números eran estables dentro de lo esperado, pero para ella eran solo la superficie. Notó la marca de una aguja en su antebrazo, ligeramente desvaída,
de una extracción de sangre reciente. ¿Qué estaban buscando? ¿Qué no estaban viendo? ¡Una picazón! Familiar comenzó en su mente. El deseo de coger el historial, de analizar los exámenes, de conectar los puntos, era una compulsión. La necesidad de resolver el rompecabezas. Y era su mayor secreto, su mayor arma y su mayor vulnerabilidad en esa casa de secretos. Lydia Simoen se acercó, su voz baja y controlada. Su deber es simple, dijo, como si estuviera explicando las reglas de un juego de mesa. Usted se quedará con él, léale, háblele. Dicen que la presencia humana ayuda a antóquelo. La Última instrucción fue dicha con un atisbo de vacilación, como si la idea del contacto físico fuera un mal necesario. Su presencia, su energía, es lo que estamos buscando. Creemos que su resiliencia, la fuerza que la hizo sobrevivir a lo que sobrevivió, puede de alguna manera alcanzarlo. Nenji miró a la matriarca y vio la verdad detrás de la fachada de acero. Ann era pura desesperación, vestida con el traje de la arrogancia. Habían agotado la ciencia, los mejores médicos del mundo, y ahora estaban recurriendo a la magia, al chamanismo, con ella en el papel de hechicera. La ironía era tan densa que casi se atragantó. Ella, una mujer de ciencia, siendo pagada para ser un amuleto, solo asintió con la cabeza, la garganta demasiado seca para formar palabras. Entonces, la dejaron sola. La puerta se cerró y por primera vez, Nenji se quedó a solas con su marido. El único sonido era el bip constante del monitor cardíaco y el silbido suave del ventilador. Un dúo mecánico que mantenía a Simoen en el umbral de la vida. Caminó lentamente hasta el borde de la cama. El hombre allí era un completo extraño, pero su nombre ahora era el de ella. Su destino estaba inexplicablemente atado al suyo. Una oleada de emociones conflictivas la barrió a la rabia por la situación absurda, el desprecio por la familia que la puso allí, y una inesperada e incómoda ola de compasión por ese hombre inmóvil. Era tan impotente como ella. Mirando su rostro, no susurró su nombre, susurró el nombre que le daba fuerza. La razón de todo aquello, su única verdad. Anen, dijo al silencio de la habitación. Estoy haciendo esto por ti, mi hijo. Mamá ya casi está ahí. La puerta se abrió de nuevo, pero esta vez el sonido de los pasos era diferente, más ligero. Nenji se giró, el corazón disparado en su pecho, una mezcla de pánico y esperanza salvaje. Era una mujer con uniforme de niñera, y de su mano, un niño pequeño, con el pelo oscuro y desordenado, y los ojos grandes y curiosos que parecían absorberlo. Todo a su alrededor. Llevaba unos vaqueros y un suéter con un dinosaurio. Y Nenji dejó de respirar en él. Tiempo se congeló. El mundo entero, con sus mansiones, comas y contratos, se disolvió. Y todo lo que existía era ese pequeño ser. Era él, era Anen. Estaba más alto, su rostro más delgado, pero eran los mismos ojos, la misma curva obstinada de los labios que besaba en sus sueños todas las noches. Durante 6 años, un dolor agudo y maravilloso le perforó el pecho, tan intenso que tuvo que llevarse la mano a la boca para no gritar. Era real, Ann. Él era real. Los primeros segundos de ese reencuentro fueron una tortura silenciosa. Hanan no corrió hacia ella, se escondió un poco detrás de la pierna de la niñera, mirando a Nenji con una expresión de cautela. 6 años es toda una vida para un niño. Para él, ella era una figura de fotografías, la mamá de las historias que quizás le contaban. Pero la mujer allí, con un vestido de marfil y lágrimas silenciosas corriendo por su rostro, era una extraña. El corazón de Nenji se partió en 1.000.000 de pedazos. El rechazo, aunque momentáneo y comprensible, era como sal en una herida abierta. No lo presionó. Lentamente, como si temiera que un movimiento brusco pudiera romper el encanto, se arrodilló en la alfombra persa. Ponerse a su nivel era lo único que importaba. Quería que viera su rostro, que viera que no había nada que temer a Nané. Susurró, y su voz salió ronca, quebrada por el desuso y la emoción. Buscó en su mente algo que solo ellos pudieran compartir, una llave para abrir la puerta de su memoria. Recordó una nana tonta que había inventado para él, sobre una luciérnaga que quería ser una estrella. Con voz temblorosa comenzó a tararear la melodía, las palabras saliendo como un hilo de humo. Brilla, brilla, bichito de luz en el cielo. Quiere volar tan alto para ganar un beso mío. Los ojos de Anan se abrieron de par en par. Una chispa de reconocimiento brilló en su oscura profundidad. Era un eco lejano, un
recuerdo sensorial enterrado bajo años de ausencia. La desconfianza en su rostro comenzó a disolverse, reemplazada por una curiosidad confusa. La niñera, sintiendo el cambio en el aire, le dio un empujoncito suave en el hombro, animándolo. Nengi extendió la mano, con la palma abierta, una oferta silenciosa, una invitación a casa, y entonces dio un paso vacilante, luego otro, más firme. Soltó la mano de la niñera y caminó hacia Nengi. La distancia de pocos metros pareció una eternidad. Se detuvo justo delante de ella y con la seriedad de un niño que intenta resolver un gran misterio, extendió su manita y le tocó el rostro mojado. El contacto fue como un rayo. Para Nengi, el mundo explotó en pura sensación. El calor de su piel, la suavidad de sus dedos, era la textura de la vida, de la esperanza, de todo lo que le había sido negado. Las lágrimas ahora corrían libremente, una inundación silenciosa que lavaba 6 años de polvo y dolor. No se atrevió a moverse, solo absorbió el momento, grabando cada detalle en su alma, el olor a champú de bebé en su pelo, el pequeño callo en su dedo índice, la forma en que inclinaba la cabeza. Era un milagro por el que había vendido su libertad, mamá. La palabra fue un susurro, una pregunta, pero para Nengi fue el sonido más alto y claro del universo. Fue la absolución, la redención, la confirmación. La presa dentro de ella finalmente se rompió. Con un sollozo que le rasgó la garganta, lo atrajo a sus brazos, envolviéndolo en un abrazo que contenía la fuerza de 6 años de anhelo. Enterró el rostro en la curva de su cuello, inhalando su olor, sintiendo su pequeño corazón latir contra el suyo. Era su hijo, su anhelo. Lo acunó, susurrando su nombre repetidamente. Como un mantra sagrado, a nada más importaba. El hombre en la cama, la familia fría, el contrato humillante, todo se convirtió en un ruido de fondo distante e irrelevante. En ese abrazo, Nengi no era la prisionera, la médica secreta o la esposa. De mentira era, simple y completamente, una madre. El narrador omnisciente observa la escena con una claridad dolorosa. Allí, en esa opulenta y estéril habitación, 3 destinos colisionaban en silencio. El hombre en coma, cuya tragedia permitió este momento. La madre, cuyo sacrificio compró este reencuentro. Y el hijo, el premio y el testigo inocente de un drama mucho más grande que él. Mientras Nengi sostenía a Nanen, sintiendo el peso real y vivo de él en sus brazos por primera vez en una eternidad, una nueva determinación se solidificó dentro de ella, fría y dura como el acero. Este abrazo no era el final del viaje. Era el pago de la primera cuota y el precio por la segunda, por su otro hijo, el gemelo que su cruel familia le dijo que estaba muerto, sería infinitamente mayor. La lucha no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. Durante largos minutos, Nengi permaneció en el suelo, con Hanan acurrucado en su regazo. El mundo exterior, con sus reglas y sus farsas, se había convertido en un zumbido distante. Se concentró en reaprender a su hijo. Trazó con el dedo la pequeña cicatriz casi invisible en su ceja, resultado de una caída del sofá cuando era un bebé. Sintió la textura de su cabello, más grueso de lo que recordaba, y la forma en que sus pequeños dedos se aferraban a la tela de su vestido. Con voz suave, le hizo preguntas simples. ¿Cuál es tu color favorito, verde? ¿Cuál es tu animal preferido? ¡Tiburón! N. Cada respuesta era un pequeño tesoro, una pieza del rompecabezas de 6 años que necesitaba armar. Hanan, sintiéndose seguro en ese abrazo que su cuerpo parecía reconocer de una forma primitiva, comenzó a relajarse, contándole sobre un juguete de construcción y sobre un sueño que tuvo con un perro volador. Para Nengi, cada palabra era una melodía, la más hermosa que jamás había oído, curando heridas que ni siquiera sabía que aún sangraban. La voz suave de la niñera cortó la burbuja perfecta en la que se encontraban. Señora Simoan, es la hora de la merienda de Hanan. El apellido sonó como una alarma de incendio, un recordatorio brutal de su realidad. Nengi sintió el cuerpo de Hanan ponerse rígido y él la agarró con más fuerza, en una protesta silenciosa. ¡No quiero!, susurró contra su hombro. Esas 2 palabras fueron la mayor victoria del día para Nengi. La semilla de la conexión había brotado. Con una ternura que le costó toda su fuerza, lo apartó un poco, mirándolo a los ojos. Está bien. Mi amor, ve a merendar. Te prometo, punto, que volveré más tarde para acostarte y contarte un cuento, el de la luciérnaga. ¿Recuerdas? Sus ojos se iluminaron con la promesa. Le dio un beso en la frente, un beso largo, que contenía 6 años de besos perdidos. Verlo irse, de la mano de la niñera,
Fue la segunda cosa más difícil que hizo ese día. La primera había sido vivir cada día antes de ese sin él. Sola de nuevo en la habitación con Simoen, el silencio regresó, pero su naturaleza había cambiado. Antes era un silencio opresor. Ahora era un silencio cargado de propósito. El calor del abrazo de Ananen todavía vibraba en sus brazos, un combustible que encendió una llama fría y calculadora dentro de ella. La desesperación que la movió durante la mañana dio paso a una claridad cortante. Miró al hombre en la cama. Ya no era solo el obstáculo. El precio a pagar en era la fuente de todo, la razón por la que su familia postiza la quería allí y, sospechaba, la clave para entender la noche que destruyó su vida, su mente, la mente de la doctora Milagrosau fantasmal que había mantenido encerrada y hambrienta durante tanto tiempo, comenzó a despertar. Si la tragedia de él y la suya estaban conectadas, entonces curarlo no era solo su deber contractual, era el único camino hacia su propia liberación y para encontrar a su otro hijo, con una nueva determinación, Nenji comenzó a moverse por la habitación. Sus pasos ya no eran vacilantes, eran los pasos de una médica en su territorio. Ya no estaba solo mirando el equipo, lo estaba analizando. El modelo del ventilador, la configuración de la bomba de infusión, las marcas de los catéteres, cada pieza de tecnología era una letra en un alfabeto que conocía con fluidez. Su objetivo se volvió cristalino en necesitaba datos, necesitaba su historial médico. En algún lugar de esa casa, o en algún servidor en la nube, existía un registro detallado de todo lo que le había sucedido a Semoan desde su ingreso. 6 años atrás, la verdad sobre su envenenamiento estaba segura, contenía la verdad sobre la trampa que le tendieron. Encontrar ese historial no era solo una cuestión de curiosidad médica, era el primer paso para desmantelar la conspiración que la aprisionó y le robó a la mitad de su familia. Sus ojos examinaron la habitación metódicamente. No había archivos de papel a la vista, lo cual era de esperar en una instalación de vanguardia como esa. Todo sería digital. Notó una pequeña estación de trabajo empotrada en la pared cerca de la puerta, con una pantalla táctil. Oscuran probablemente el punto de acceso del equipo de enfermería. Al lado, en un cargador, reposaba una tableta negra allí, la caja de Pandora. Se acercó, el corazón latiendo fuerte contra sus costillas. La pantalla de la tableta se iluminó con un toque, mostrando un campo de inicio de sesión pidiendo un nombre de usuario y una contraseña. Por un instante, la frustración la golpeó. Era una prisionera en una jaula de oro, con la llave de la verdad justo frente a ella, pero cerrada por una barrera. Digital, intentar adivinar la contraseña era de aficionados y demasiado arriesgado. Un solo error podría levantar sospechas y cerrar esa puerta para siempre. Necesitaba una estrategia, una excusa plausible para tener ese dispositivo en sus manos. Entonces, su mirada entrenada encontró lo que necesitaba. En el monitor cardíaco de Simohon apareció una pequeña y casi imperceptible irregularidad en el trazado del electrocardiograma, una extrasístole ventricular aislada. Para un Lego, era solo un salto en la línea verde. Para el equipo médico, era un evento clínicamente insignificante en un paciente estable de larga data. Pero para Nenji, era una oportunidad de oro, era su excusa. Con la respiración controlada, caminó hacia el panel de llamada junto a la cama y pulsó el botón de la enfermera. Era hora del espectáculo. Necesitaba canalizar a la mujer que querían que fuera la esposa Lega, ansiosa y un poco histérica. Cada segundo que esperaba a la enfermera era un ensayo mental, ajustando la expresión de pánico en su rostro, la trepidación en su voz. El futuro de su búsqueda dependía de su actuación en los próximos 5 minutos. La misma enfermera de antes entró en la habitación, el profesionalismo en su rostro vacilando un poco con la preocupación. ¿Ha pasado algo, señora Simoan? Nenji señaló el monitor, con la mano temblando a propósito. Mire, ¡eso! La línea de su corazón se volvió loca por un segundo. Dio un salto extraño. ¿Está bien? Dios mío, ¿qué significa eso? Puso la cantidad exacta de pánico en su voz, los ojos desorbitados de miedo. Sé que no entiendo nada de esto, pero me asusto mucho. Por favor, ¿puede mostrarme lo que los médicos escribieron sobre él? Solo para intentar entender. Preciso saber que está a salvo. La súplica era la de una esposa devota y aterrorizada. Se expuso en su supuesta fragilidad, usando la percepción que tenían de ella como su principal arma. Era una apuesta peligrosa, un juego de manipulación contra los maestros de la manipulación. La enfermera, como Nenji había previsto, miró el monitor.
Vio el trazado ahora normal y sonrió con una condescendencia tranquilizadora. No se preocupe, señora. Son solo pequeñas variaciones totalmente normales, pero entiendo su nerviosismo. La lástima en la mirada de la enfermera era exactamente lo que Nenji quería provocar. Le mostraré el resumen diario. Quizás eso la calme. Cogió la tableta, tecleó su contraseña rápidamente y abrió una aplicación con gráficos coloridos y resúmenes simplificados. Vea, todos los signos vitales están estables. Le extendió la tableta a Nenji. Quédese con ella unos minutos si quiere. Voy a buscarle un vaso de agua. Bingo, la puerta estaba abierta. Nenji cogió la tableta, con las manos frías como el hielo. Gracias, susurró, con la gratitud de una prisionera que recibe una amabilidad. Tan pronto como la enfermera salió, la persona de esposa asustada se desvaneció como el humo. Los dedos de Nenji volaron por la pantalla con una velocidad y precisión que delataban años de experiencia con sistemas médicos complejos. Ignoró los gráficos coloridos de la interfaz de usuario y, con unos pocos toques en esquinas discretas de la pantalla, accedió al backend del sistema de registros médicos. Navegó a través de capas de seguridad con una intuición nacida de la práctica, llegando a los archivos en bruto, historial de exámenes, informes de laboratorio, consultas, G-Specialistas, y allí estaba el archivo de admisión. D6. Años atrás, sus ojos devoraron la información. La sección de toxicología. Muestra sanguínea positiva para neurotoxina no identificada de acción rápida y estructura molecular compleja. Más abajo, una nota del neurólogo inicial. El patrón de daño axonal sugiere un compuesto diseñado para imitar los síntomas de una MEB rota, pero sin hemorragia evidente. No fue un accidente, fue un atentado y la fecha era la misma noche. La noche en que la drogaron. Cerró el archivo segundos antes de que la enfermera regresara. Le entregó la tableta con una sonrisa temblorosa y agradecida. El rostro de nuevo una máscara de inocencia. Pero por dentro, Nenji estaba en llamas. La sospecha que era un fantasma en su mente ahora tenía cuerpo, tenía datos. La misma noche en un veneno sofisticado. Una droga en su bebida. No eran eventos paralelos. Eran partes del mismo engranaje. El día que había comenzado con el cambio de una prisión por otra, terminaba ahora con un nuevo tipo de libertad. La libertad del conocimiento. Admiró a Simoen, el hombre dormido en la cama. Él no era su guardián, ni su carga, era su único testigo, su compañero involuntario en este misterio. El reencuentro con Anen le dio un motivo para luchar. Esa tableta le dio un arma. El día había terminado. Pero la guerra de Nenji apenas estaba comenzando. Iba a encontrar la verdad, iba a encontrar a su otro hijo e iba a desmantelar pieza por pieza a las familias que se atrevieron a destruir la suya.